Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta tercera semana estamos abordando la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta quinta sesión, ¿verdad? Esta es nuestra quinta sesión en realidad de este módulo 4. Y pues, eh, muy contento de estar con ustedes, una semana muy interesante, muchos temas muy interesantes para empezar, como lo estamos viendo aquí en esta unidad 3 que está titulada Leer y escribir para conocer mi mundo, pues es sumamente interesante porque abordamos dos de las principales herramientas que tenemos los seres humanos. Dos de las principales herramientas, la lectura y la escritura. Por un lado, la lectura que nos permite recibir conocimiento, recibir sabiduría. Somos receptores. En la lectura somos receptores de conocimiento, de sabiduría, de cultura, etcétera. Y en la escritura somos emisores de conocimiento, de información, de lo que queramos transmitir. Pero acá nosotros, cuando escribimos, transmitimos nosotros ese mensaje. Eh, pues hay muchísimas intenciones con esos mensajes. Transmitir emociones, informar, exponer, persuadir, etcétera. Y estas dos herramientas las utilizamos en este caso para conocer y comprender nuestro mundo. Fíjense qué interesante. Algo sumamente completo y vasto. La lectura y la escritura como herramienta para conocer y comprender nuestro propio mundo. Entonces, pues una semana sumamente interesante, como ya decía. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Bienvenidos también a estos espacios. Y de manera muy significativa o personal, pues a nuestras compañeras Alejandra, Vadillo, Brenda, Ortiz, Márquez, no sé bien quién sea Márquez, ojalá que pudieras poner tu nombre, por favor, recuerden que es importante que pongan sus nombres completos porque, pues obviamente el participar en estos espacios te da, ganas participación extra siempre y cuando participes de manera activa. Entonces, si no puedo encontrar tu nombre, si no sé bien quién eres, pues no voy a poder poner esa participación extra. Entonces es importante que pongan sus nombres completos. Gracias entonces a cada uno de ustedes, Alejandra, eh,
Los leo aquí en el chat. Buenas noches, bienvenida Alejandra, Brenda, buenas noches. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. Muy bien, entonces, después de esta breve introducción, vámonos al orden de presentación. Este es el orden de presentación en esta sesión. Primeramente, quiero externarles que esta semana no recibí por parte de la ADC pues las dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo, quizá porque a lo mejor no externaron ninguna duda. Puede ser, puede ser por eso, pero no lo recibí. Esto no es impedimento. ¿Qué sucede? Bueno, que tienes tu oportunidad de externar cualquier duda, cualquier inquietud, alguna pregunta en torno a tus actividades de esta semana, algo en lo que te pueda ayudar, algo que quieras preguntar, algo que quieras externar. Por ejemplo, la actividad integradora 3 perdón, la actividad integradora 5 de la semana 3, donde estamos leyendo esta obra clásica de las nubes de Aristófanes, en la que vamos a identificar el argumento, personajes, sus características de personalidad de cada uno de estos personajes, Aristófanes, Estrepsíades, Fidípides, cada uno de estos personajes, eh, situaciones que identificaste en esta historia que se parezcan a la actualidad, muy interesante esta parte reflexiva. Tienes que grabar un cuento, eh, pues donde mantengas el mismo argumento de esta obra, pero adaptado a un contexto actual. Mismo argumento, sí, pero con sus matices de la sociedad contemporánea. Lo vamos a profundizar en su momento. Entonces, principalmente eso. Y la otra actividad, que es la actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas, cuyo propósito es reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas, eh, respondiendo a la pregunta detonadora o al planteamiento detonador. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Y nos dan un orden, ¿verdad? En la primera aportación, ¿qué es una experiencia estética y cuál es la relación que tiene con la literatura? Analizar dos enlaces que nos comparten para poder, pues, hacer ese análisis, esa reflexión en torno a si, pues, puede ser considerada estas formas emergentes de literatura, o si se pueden vivir experiencias estéticas a través de estas formas emergentes de literatura, que es Bestiario Marino y War Toys. Eh, También, si es posible tener experiencias estéticas con obras publicadas mediante el uso de las tecnologías de comunicación o TICs, hacer una retroalimentación al aporte de alguno de tus compañeros y por último, como ya les decía, al planteamiento detonador. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de estas formas emergentes de literatura? Estas son nuestras actividades de esta semana, además de las actividades formativas. Entonces, en torno a estas actividades, dudas, comentarios, inquietudes, Márquez, mi nombre es Verónica Nava Alarcón. Ok, Vero, pues bienvenida. Ojalá que puedas modificar tu nombre. Solo es cuestión de, pues, presionar ahí donde está tu nombre y de esa manera puedes modificarlo. Eh, Alejandra, yo entregué mi actividad el día de ayer. Espero estar bien. Excelente, Alejandra. Entonces vas a recibir tu retroalimentación muy pronto.
Excelente. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer después de este momento? Vamos a jugar un Kahoot en torno a esta obra de las nubes, con la intención de que la conozcas un poco más. Quienes no la han leído esta obra, bueno, con esta actividad, con este juego, mediante el cual, pues también nos divertimos y aprendemos, vamos a conocer un poco más de esta obra de Aristófanes llamada las nubes. Infografía del cuento, pues como sabes, en esta actividad integradora 5 tienes que realizar un cuento que esté basado en el argumento, que tomes el argumento de esta obra de las nubes. Por lo tanto, te voy a compartir una infografía del cuento precisamente, qué es el cuento, cómo se realiza, etcétera. Y también, muy probablemente, por último, una infografía acerca de las estrategias de lectura. Son temas que son sumamente importantes y que lo han externado en sesión, en módulos anteriores, en esta semana, obviamente, han pedido pues conocer más acerca de estrategias de comprensión lectora. Entonces, es por ello que se los voy a compartir. Como les digo, esto les va a servir pues siempre, no solamente en este módulo, sino el resto de los módulos, el resto de tu formación académica y personal. Como ya les decía, la lectura es una herramienta de las más importantes que tenemos en nuestra vida. Hay dos formas de adquirir cultura, una es viajando y la otra es leyendo. Y además, si tenemos herramientas, estrategias de comprensión lectora, pues nuestra lectura va a ser mucho más fructífera, ¿verdad? Muy probablemente esto es lo que vamos a ver en esta primera sesión. La segunda sesión, transportaremos una historia a un contexto actual, esto con la intención pues de darte mayor claridad en esa adaptación que tienes que hacer de este cuento. También vamos a hacer un Mentimeter, que es una lluvia de ideas. Participamos ahí en una lluvia de ideas en torno a lo que es la experiencia estética, que esto está más relacionado, si te das cuenta, a la actividad integradora 6. Vamos a hacer también una actividad en torno a las formas emergentes de literatura. Y por último, dudas y comentarios. Estas dudas y comentarios los puedes externar a lo largo de la sesión y también al final de la misma. Siempre doy espacio para ello. ¿Cómo le puedes hacer? Pues puedes levantar tu mano y en cuanto veo oportunidad te doy la palabra o puedes escribirme a través del chat también. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, pues alístense. Borramos todos los dibujos. Cierro esta herramienta. Alístense para jugar nuestro Kahoot. Nuestro Kahoot titulado Las nubes de Aristófanes. Déjenme unos segundos en lo que carga.
Ya tienen el enlace directo en el chat. Brenda ya está con nosotros, gracias. Damos un minuto de tolerancia para poder ingresar, es muy sencillo, solamente ya sabes, tienes que dar clic al enlace, poner tu nombre y listo. Alejandra, gracias, ya está con nosotros. Verónica, listo. Empezamos. Las nubes de Aristófanes. Primera pregunta. ¿Cuál es el argumento principal de las nubes? Un padre quiere aprender filosofía. Un joven quiere evitar pagar sus deudas. Un padre quiere que su hijo aprenda a hablar para no pagar sus deudas. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Efectivamente, ese es el principal argumento, o ese es el argumento principal de las nubes de Aristófanes. Un padre que, un padre que quiere que su hijo aprenda a hablar para no pagar sus deudas, aprender acerca de la retórica, ¿verdad? Del discurso, de la palabra. Y es un tanto a lo que nos invita a reflexionar esta obra desde la antigüedad. Fíjense, los padres tratando de eludir sus responsabilidades de una manera negativa y el ejemplo, pues, también que dan a sus propios hijos. Eh, entonces, recuérdalo, eso es lo que tienes, lo que tendrás que hacer en el cuento que tú vas a escribir. Vas a escribir un cuento cuya trama o cuyo argumento trate de un padre que está endeudado y que quiere que su hijo aprenda eh, algunos trucos para eludir sus responsabilidades. Ese es el argumento. Entonces nosotros buscaremos la manera de adaptarlo. Obviamente, por ejemplo, a ver si no doy algunas respuestas aquí de las que vienen más adelante, pero bueno, solo por dar claridad. Eh, Ahí en la obra de las nubes de Aristófanes, pues Fidípides está endeudado por su fanatismo a las apuestas de caballos. ¿Tendré que poner lo mismo en el cuento que yo voy a hacer? No, porque entonces ¿dónde estaría la adaptación? Tengo que buscar algo que esté relacionado con los jóvenes actuales. Los jóvenes actualmente realizan apuestas de carreras de caballos, ¿no, verdad? ¿Qué será una característica actual de los jóvenes? ¿A qué son fanáticos? A ver, les leo para poder ver cómo podemos hacer esa adaptación. ¿Qué creen que pudiéramos poner? Ustedes tienen a lo mejor hijos, sobrinos, o simplemente han visto jóvenes eh, conocidos. ¿A qué son fanáticos los jóvenes de hoy? Así como Fidípides era fanático a las apuestas de caballos y por eso dejó en la ruina a su papá, lo metió en grandes deudas. ¿Qué crees que los jóvenes, cómo podríamos hacer la adaptación? ¿A qué son fanáticos los jóvenes actualmente? Les leo. Al teléfono, retos, juegos, fútbol,
nos dice Brenda y nos dice Alejandra. Así es, ¿a poco no? A ver, díganme, los jóvenes actualmente están muy orientados a las redes sociales. Por ejemplo, quieren ser TikTokers o YouTubers. Hay quienes apuestan mucho en juegos, en videojuegos, que están jugando con personas de otra parte del mundo, o, en otro continente, incluso en otro país, y están jugando, o luego he visto algunos con mis propios estudiantes del aula presencial, que tienen que estar pagando para que les den más armas, más vidas, más, ¿sí? Y obviamente yo he visto incluso en las noticias que ha habido algunos que agarran la tarjeta de crédito de sus padres y ya se imaginarán. Entonces, a eso, así podemos hacer la adaptación. Obviamente, tenemos que mantener el nombre de los mismos personajes, pero ya no repetir que era este hijo fanático de a las apuestas de caballos. Nosotros diremos a las apuestas mm, de los videojuegos o a comprar ropa de marca, o hacer compras por medio de Mercado Libre o no lo sé, algo que se vea que está, que es parte del contexto actual, ¿sí? Pero la misma problemática, ¿sale? Entonces, espero haberme dado a entender. Si no, cualquier duda, solo es cuestión de que lo externe. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tema central se aborda en las primeras páginas de Las Nubes? ¿La guerra en Atenas y Esparta? ¿Las deudas y la educación? ¿El amor y la amistad? Las deudas y la educación, exactamente. Ese es el tema principal al que nos invita a reflexionar Aristófanes, este escritor de la antigüedad, eh, pues que nos invita a reflexionar en torno a las deudas y a la educación. Y al analizarlo nosotros actualmente nos damos cuenta que, pues, pese a los siglos de distancia, no ha cambiado mucho la realidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiénes son los personajes principales de Las Nubes? Sócrates, Estrepsíades y Fidípides, Zeus, Apolo y Atenea, Aristófanes y sus discípulos. Sócrates, Estrepsíades y Fidípides, por supuesto, son los personajes principales de esta obra extraordinaria, Las Nubes, de Aristófanes. ¿Qué problema tiene Estrepsíades al principio de la obra? ¿No puede pagar sus deudas, tiene problemas con su hijo o quiere aprender filosofía? No puede pagar sus deudas. Eh, Efectivamente, ese es el principal problema que tiene. No puede pagar sus deudas y trata de buscar una salida fácil. No menciono ahorita porque lo vamos viene seguramente en preguntas posteriores, pero ese es el punto central. ¿Qué desea Estrepsíades que su hijo aprenda? Hablar con los dioses, a ser un gran guerrero, a ganar debate y defender ideas. A ganar debates y defender ideas. Y eso es uno de los puntos a los que
de los que les mencionaba, lo que nos invita a reflexionar esta obra, en vez de buscar una solución real, cómo poder pagar esas deudas, más bien fíjense, tratar de eludir la responsabilidad, engañar prácticamente mediante la retórica, mediante el arte de la palabra. ¿Cómo se llama el hijo de Strepsíades? ¿Sócrates, Fidípides o Aristófanes? Fidípides, exactamente es el nombre de este personaje que es hijo de Strepsiades, este muchacho que pues que ya tiene endeudado a su padre. ¿Se vivirá actualmente situaciones iguales? Chicos que endeudan a sus padres, definitivamente. Y fíjense, se me vino ahorita a la mente, seguramente, pues fue noticia nacional, seguramente también ustedes en sus ciudades se dieron cuenta. Esto es parte de mi estado, a lo mejor por eso ha tenido mayor impacto. El cruel y despiadado y triste, eh, pues, asesinato, ¿no? De Carlos Manso, este expresidente de Uruapan, tristemente. ¿Por qué lo menciono? Pues porque la información que ha estado saliendo, pues, menciona, ¿no? Que fue un chavo de eh, 16, 17 años aproximadamente, y que obviamente, pues, tiene sus padres, ¿no? Y imagínense, ¿no? Qué compromiso también deja a sus padres, las enseñanzas que tuvo que haber tenido este joven en su casa para poder tomar ese tipo de acciones tan crueles, de tanto impacto para él, para su familia y por supuesto para las personas que daña. Entonces, es algo que vemos actualmente incluso potenciado tremendamente. Qué importante o qué interesante que a través de estas actividades que hacemos aquí en Prepa en Línea CEP, en este módulo o en todos los módulos con los diferentes asesores, pues podamos reflexionar en torno a lo que estamos viviendo. No se trata únicamente de aprender conocimientos teóricos de una materia, sino realmente a través de estas obras literarias que estamos leyendo, a través de las actividades que realizamos, pues que reflexionemos en torno a nuestra propia vida y en nuestro entorno, cómo podemos mejorar nuestro entorno, cómo podemos ser más conscientes, etcétera, etcétera. ¿A quién busca Strepsiades para resolver su problema con las deudas? ¿A los dioses? ¿A Sócrates? ¿O a un prestamista? Excelente. A Sócrates. Sócrates en esta obra tiene esa es su figura, ¿verdad? Este sabio sofista que tiene una escuela de sofistas de filosofía, cuya intención es enseñar el arte de la retórica y es a quien busca Strepsiades, pues para que le ayude con esta situación, ¿verdad? En vez de precisamente buscar a lo mejor hasta un prestamista, que sería lo ideal, ¿verdad? A ver, tal cual, déjame pago las deudas, en vez de tratar de eludir la responsabilidad, ¿sí? Como ya mencionaba anteriormente, pues es un gran error ese mal ejemplo que damos a nuestros hijos y que pues sigue una cadena de sucesos y de consecuencias también. Y en la antigüedad y hoy, pues no vemos grandes diferencias en ese sentido. ¿Qué tipo de escuela dirige Sócrates en las nubes?
¿Una escuela de leyes, una escuela de filosofía y sofistas o una escuela de poesía? Una escuela de filosofía y sofistas. Esa es la escuela que dirige este gran pensador, obviamente adaptado a esta historia, Sócrates. ¿Qué promete Sócrates enseñar a Filipides? ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo escribir poesía? ¿O cómo ganar en discusiones utilizando la retórica? Excelente. ¿Cómo ganar debates, discusiones, utilizando la retórica, el arte de la palabra, del discurso? ¿Por qué Filipides se niega a ir a la escuela de Sócrates? No cree en filosofía, está cansado de estudiar, le parece innecesario. Quedan 5, 4, 3. No cree en filosofía. Es por eso que Filipides no se anima, no quiere eh, acudir a este espacio, a esta escuela, porque él sabe que de esta manera no va a poder resolver sus problemas, lo cual pues es una realidad. ¿Qué busca Strepsíades en la escuela de Sócrates? Aprender trucos para eludir sus deudas, saber cómo ser rico, consejos de cómo ser buen padre. Aprender trucos para eludir sus deudas, y esos trucos tienen que ver con la manipulación, con el verbo, con la palabra, tratar de zafarse de sus situaciones, de sus responsabilidades únicamente utilizando la palabra. Muy bien, llegamos al cierre de este Kahoot. Felicidades, Verónica. Felicidades, Brenda. Y felicidades especiales para nuestra compañera Alejandra. Muy bien, ojalá que con este Kahoot, con estas 11 preguntas, pues ya nos quede un poco más clara esta historia y lo que tenemos que hacer en el cuento, cómo lo debemos de adaptar. ¿Sale? Muy bien, entonces nos corresponde ver ahora la infografía acerca del cuento para saber cómo lo realizar. Entonces, vamos a ello. Ya lo estoy compartiendo. Esta infografía. Ahora permítanme, voy a cerrar este Kahoot. Listo. Si en dado caso no se estuviera viendo o hubiera alguna situación, pues háganmelo saber, pero ya estoy compartiendo, confirmo que estoy compartiendo la infografía guía para hacer un cuento. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta actividad integradora 5? Guía para hacer un cuento. Tienes que hacer un cuento otra vez. ¿De qué voy a hacer ese cuento? Pues ese cuento tiene que ser de después de haber leído la obra de las nubes de Aristófanes. Una vez que la lees,
e identificas el argumento de lo que trata esta obra, pues tú utilizas ese mismo argumento, pero haces sus adaptaciones a un contexto actual. Recuerda, respetando los mismos personajes, mismos nombres incluso, pero a lo mejor acá ya tiene otro oficio, es fanático de otras cuestiones que tengan que ver más con este entorno actual, etcétera. Les leo. Sí se ve, Alejandra, gracias. Sergio, tarde pero seguro, ¿verdad, Sergio? Muy bien, no te preocupes. Lo bueno es que estás aquí, Sergio. Acabamos de terminar un Kahoot donde vimos lo que es, eh, profundizamos en torno a esta obra de las nubes de Aristófanes. Gracias, Brenda. Muy bien. Entonces vamos a analizar esta infografía. Te decía, ¿qué es el cuento para empezar? El cuento es un subgénero literario. De manera concreta, es un subgénero narrativo. Recordemos que la literatura se divide en tres géneros, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres géneros de la literatura universal? Género narrativo, poético y dramático. Estos son los tres géneros de la literatura universal y los subgéneros del género narrativo es la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, novela y por supuesto el cuento. ¿Sí? El cuento. Borro los otros subgéneros. Y aquí lo tenemos. Este es eh, el género narrativo. De aquí nace el cuento. A ver, permítanme, no sé qué sucedió aquí. Borrar todos los dibujos. Aquí estoy ya. Listo. Quería darles un contexto. El cuento nace entonces del género narrativo, por lo tanto, debe tener las características del género narrativo. ¿Cuáles son las características del género narrativo? Debe haber un narrador, personajes, tiempo y espacio. ¿Sale? ¿Cómo redacto un cuento? ¿Cómo lo puedo elaborar? Primeramente, vamos paso a paso. El cuento es un relato corto con pocos personajes y un solo tema que narra hechos ficticios de manera oral o escrita. A diferencia de la novela, el cuento tiene un solo tema. Las novelas pueden tener muchos temas. El cuento es mucho más breve y solo tiene uno. 4 pasos para elaborar el cuento. Paso número 1. Elige el tema. ¿De qué hablará tu historia? Acción, terror, amor. En nuestro caso, ya sabemos de qué va a tratar nuestra, nuestro cuento, ¿verdad? Lo ponemos aquí. ¿De qué va a tratar nuestro cuento? Es una adaptación de las nubes de Aristófanes. ¿Sí? Es una adaptación de las nubes de Aristófanes a un contexto actual. Ahí está. Nuestro cuento va a tratar de eso. Ya vimos de qué trata la obra de Aristófanes de las nubes.
un padre que está muy preocupado porque está muy endeudado. ¿Por qué está endeudado? Porque su hijo lo llevó a eso. Eh, ¿Y a qué, cómo fue que su hijo llegó a esas deudas? Bueno, pues porque era fanático a las apuestas de caballos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos, ese va a ser nuestro tema de nuestro cuento, pero en nuestro cuento, ojo, porque ya he recibido cuentos así, no tiene que ser fanático a las apuestas de caballos, porque entonces, ¿dónde estaría la adaptación a un contexto actual? A lo mejor fanático a las apuestas de carreras de motocicleta, a los videojuegos, a comprar en línea con la tarjeta de crédito, en fin, ¿sale? Ojo con eso. Paso uno, ya está. Paso dos, paso dos. Permítame para poder cerrar esta herramienta. Listo. Paso dos, crea a los personajes. Ya lo sabemos. Ojo también, porque hay quienes inventan y crean nuevos personajes. ¿Tenemos que crear nuevos personajes? No, son los mismos que participan en esta obra. ¿Quiénes? Aristófanes, Estrepsiades primeramente, Estrepsiades, Fidípides, Sócrates son los personajes principales y tenemos que volverlos a utilizar. Mismos personajes, con las mismas características, solo haciendo esta adaptación a un contexto actual. No tenemos que cambiar los nombres. Ojo con eso. Ahora, punto número 3, elige al narrador. Aquí sí podemos jugar con el narrador dependiendo de cómo nosotros queramos contar la historia y es parte de nuestro estilo. Aquí podemos hablar de un narrador omnisciente, a un narrador testigo, a un narrador en primera, en segunda, en tercera persona, como nosotros lo queremos hacer. Esto ya es cuestión de estilo. Punto número 3. Desarrolla el conflicto. ¿Qué pasará? Trama y situaciones por las que los personajes pasarán para resolverlo. Ya lo sabemos también. La trama de esta historia tiene que ser un padre que esté endeudado porque su hijo es fanático de puntos suspensivos. Ya cada quien sabrá cómo lo crea, cómo va a ser esa adaptación. ¿Les leo? Asesor, yo creo que modificaré mi cuento y lo volveré a enviar mi actividad. Alejandra, a ver, te escucho. Si quieres, puedes encender tu micro. Supongo tiene que ver por lo que estoy explicando. ¿Detectaste algún área de oportunidad? Platícanos. No puedo, asesor. Ok, no puedes encender tu micro. Eh, pues muy bien. Si quieres, platícanos por aquí, por el chat. ¿Qué es lo que detectaste que no tomaste en cuenta y que ya te diste cuenta? Vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Alejandra. Ven, eso es lo importante de participar en estas sesiones. O sea, a lo mejor algunos de sus compañeros también tienen algún error y como no participan aquí, no se dan cuenta, envían su actividad y a lo mejor la hacen de manera incorrecta. Sí, es que tomé algunas ideas del cuento, pero no modifiqué mucho el contexto de la historia. Volviste a decir que era fanático de las apuestas de caballos, seguramente, ¿verdad, Alejandra? Sí, ok, qué bueno que estás aquí, Alejandra, y que te diste cuenta. Sí, yo también porque yo cambié los personajes. Mira, perfecto, qué bueno, qué gusto me da. Qué gusto porque aquí podemos ver las ventajas de participar en estas sesiones. Ya con esto, vayan a hacer su ajuste y pues van a tener una mejor calificación. Entonces, así es, Sergio, y
Alejandra, felicidades, muy bien, qué bueno que ubicaron estas áreas de oportunidad con tiempo. Muy bien, siguiente. Para hacer un cuento, puedes considerar el siguiente patrón. Inicio. Obviamente, para empezar, todo cuento o toda obra literaria tienen esta estructura. Hay un inicio, hay un desarrollo, clímax o nudo y un desenlace. Todas las historias, todos los textos literarios tienen la misma estructura para que tengan un sentido, para que tengan lógica. Entonces, el inicio comienza presentando a los personajes y el conflicto de la historia. Tú puedes hacerlo pues con tus propias palabras, con tu propio estilo, pero desde había una vez, ¿verdad? Pero tú puedes comenzar como tú quieras. Lo que sí es, obviamente, presenta primero el conflicto, los personajes, el contexto para situarnos en un lugar, en un tiempo, en un espacio. Después de esto, en un sentido lógico, viene el nudo que está dentro del desarrollo, es el desarrollo de la historia, haz que el conflicto se complique. eh, y aquí nos mencionarás, bueno, pues uno de los personajes, o en este caso el hijo, de pronto toma la tarjeta de crédito de sus padres y empieza, o de su padre de manera concreta, y empieza a hacer compras en línea, sin importarle que va a llevar a la ruina o va a meter en conflictos a su papá. Su papá ahorita está pasando por un problema económico y aún así no le interesa. Él solamente ve por sus propios intereses, etcétera, etcétera. Nada alejado otra vez de estos contextos actuales, ¿no? Donde a veces los chicos, pues no les interesa más que satisfacer sus necesidades y eso es todo. No todos, definitivamente también hay muchos chicos, hay muchos jóvenes muy conscientes que incluso ayudan mucho a sus padres. Entonces, hay de todo. Pero ese es el punto a reflexionar. Desenlace, pon fin a tu cuento, ¿sí? Resolviendo el conflicto, cómo concluye esta historia, cómo haces pues que se vea esta estructura, que tiene una estructura lógica, les leo. Alejandra, entonces, asesor, sí podemos empezar con el había una vez. Esto es cuestión de estilo, Alejandra. Tú decides cómo hacerlo. Es completamente libre. Esto es como lo más básico, ¿no? Lo más, pues tal cual. Es como lo que más hemos escuchado cuando queremos narrar o queremos contar cuentos. Pero mira, te voy a dar algunas algunos otros ejemplos. Regálenme unos segundos. Puedes iniciarlo tal cual, por ejemplo, mm, permítanme.
Segunditos, unos segunditos. Por ejemplo, puede ser, en aquellos tiempos se cuenta que, dicen los viejos del lugar, a partir de ese día, desde entonces, todo comenzó cuando, en un rincón olvidado del mundo, hace mucho tiempo, pero no tanto como parece, según se recuerda, así empezó todo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Era una tarde de, en medio de la nada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es cuestión completamente de estilo. Claro, lo más, yo sé que todos hemos escuchado este inicio de había una vez, pero ustedes pueden darle su propio estilo aquí. Eso no es problema. Entonces, ahí está. Se los comparto nuevamente. Se los voy a pegar aquí en la misma infografía, fíjense. ¿Eh? Aquí va. A ver, estamos aquí en el desenlace, ¿verdad? Aquí están, para dejarlos aquí en la misma sesión y que los puedas recordar. En aquellos tiempos, creo que hubiera quedado mejor como lo tenía. Aquí está, ¿sí? Porque este fondo blanco hace que se vea mejor. En aquellos tiempos, cuentan que, dicen los viejos del lugar, todo comenzó a partir de ese día, desde entonces, en un rincón olvidado del mundo, hace mucho tiempo, ¿sí? Solo es cuestión de estilo. Cada uno de ustedes decidirá cómo poder iniciar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora sí. Y si los quieres ver, pues nada más cuando veas la grabación de la sesión, le pones pausa y los puedes ver. Aquí está. ¿Sale? Entonces voy a borrarlos. Borro estos dibujos. Les leo. Sergio, disculpa, también tendré que cambiar el audio, por supuesto, Sergio. Si detectaste algo que no está bien en tu cuento, pues tienes que cambiar el audio también. Es lo correcto, porque si no, obviamente va a ser algo que te voy a retroalimentar. Y recuerda que no califico como de manera personal, califico en torno a la rúbrica y pues son aspectos que menciona la rúbrica. Bueno, Sergio, pues qué bueno que lo reconoces y qué bueno que lo identificas, Sergio. Es muy positivo realmente. Es un Aquí se demuestra la importancia de que ustedes participen aquí en estos espacios, porque a veces a lo mejor sí leen muy bien las indicaciones, pero por algo se les pasa algún detalle y envían las actividades y peor aún, las envían a lo mejor el domingo, por ejemplo, o las envían el viernes. Ya la retroalimentación la reciben ya cuando empezó la siguiente semana. Ya no tienen posibilidad de hacer ninguna corrección. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tu actividad no va a estar correcta. Ya no vas a, no vas a poder obtener el mejor puntaje y claramente pues no se van a poder hacer los ajustes necesarios. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya tenemos una hora de sesión y eso es lo que se nos sugiere. Alejandra, sí, es lo bueno que podemos corregir ahorita. Así es, Alejandra. Sergio, muy bien por el mensajero de la plataforma, le informo, la 2 entrega ya correcta. Excelente, Sergio. Márquez, asesor, el cuento del audio con el que vamos a escribir va a ser el mismo. Así es,
Eh, es fíjate las indicaciones. Dice, graba en un audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. Bueno, previamente dice, la actividad es más, se las comparto todavía para ser más precisos. Aquí está. Vamos a acercarlo. No tanto. Ahí está perfecto. Dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado a un contexto actual. Organiza la estructura del cuento. Primero, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu cuento. Aquí tomarás en cuenta lo que ya te mencioné, que tiene que tener una estructura, un inicio, un desarrollo, un clímax, un desenlace, ¿verdad? Reflexiona cómo sería Strepsíades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes, los elementos graciosos o que se muestran en el texto. Tienes que apegarte lo más posible al texto. Lo único que tienes que hacer es la adaptación a un contexto actual. Ya decíamos, ya no va a ser el hijo fanático de los caballos, acá va a ser fanático a las apuestas en las redes, que quiere ser TikToker, que quiere ser YouTuber, que todo lo que tiene que ver con nuestro contexto actual. Y dice, graba en un audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener la versión final. Antes de iniciar la narración, es necesario que integres con tu voz la siguiente información de identificación. Ojo, es muy importante. Nombre completo, grupo y generación. ¿Sí? Al inicio, que menciones esto y después nos cuentas esta adaptación. Y ahora haces el cuento de manera escrita. Acá pues ya tienes más tiempo de hacerlo. Corriges, adaptas, precisas. Va a tener cierta variación el oral con el escrito, por supuesto, pero manteniendo la esencia, ¿verdad? Lo mismo, si en el audio dijiste que era fanático a las apuestas de carreras de motos, pues en el cuento igual, pero en el cuento de manera escrita, esa es una de las ventajas y algo de lo que reflexionamos de las diferencias de la lengua oral y de la lengua escrita. En la lengua escrita, pues tienes la oportunidad de corregir, de mejorar, de detallar, de describir, ¿vale? Nuestro grupo, Alejandra, es el 77 me parece, ¿no? Sí, nuestro grupo es el 77-056. Exactamente, Alejandra. Sale, voy de nuevo a la diapositiva de cierre. Muy bien, creo que fue una sesión muy fructífera para ustedes, ayudó a dar claridad en torno a su actividad. Entonces, aún así, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, los escucho. Exacto, perdón Alejandra. Brenda, ninguna por el momento. Gracias. Sergio, ya quedó, gracias. Márquez, gracias asesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos
en esta sesión, igualmente a los que ven la grabación de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Espero nos puedan acompañar la siguiente sesión, la sesión de viernes. Alejandra, muy bien, gracias, ya me quedó más claro. Me alegro mucho, Alejandra. Cuídense mucho, disfruten de su proceso formativo, disfruten de la vida, de todo lo que estén haciendo y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima.